Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su segmento Cápsula del Tiempo. El día de hoy vamos a hablar acerca del feriado bancario, un suceso que se llevó a cabo 19 años atrás en el Ecuador y que fue una medida adoptada por el presidente de ese entonces, Yamil Maguad, como frente a la crisis económica del país. En dicha medida no solo se decretaba el cierre por 24 horas de las entidades bancarias, que al final terminaron siendo 5 días, sino que también fue un evento que trajo la dolarización al país. Dicho evento no solo trajo consecuencias negativas al ámbito económico, sino también al ámbito social. A continuación, nuestra compañera nos trae historias de aquellos que fueron víctimas del feriado bancario. Era el 8 de marzo de 1999, cuando el presidente sale en televisión y asegura que el dinero de los ecuatorianos estaba a salvo y por ende que el cierre de los bancos era solo provisional. Sin embargo, todo esto resultó ser una gran estafa. Teresa Vallejos nos cuenta su experiencia ante este momento. En ese entonces yo tenía 32 años, más o menos. Sí. Yo estaba trabajando en una fábrica de sábanas, una fábrica Cisne. Bastante fuerte, bastante complicado porque todo, tanto el trabajo, la economía del hogar, la salud, todo afectó a todos, no solamente a los pudientes, también a los pobres que se necesitaba. Al producirse ese feriado, se retrasaban mucho en los pagos y no teníamos sueldos para poder obtener los alimentos y las cosas que necesitábamos. Mucha gente que en ese entonces tenía su dinero en los bancos se fueron a la quiebra, la mayoría, otros se enfermaron y hay gente que hasta hoy no se recupera, Gina no se queda atrás. Mientras trabajaba en una entidad bancaria, nos relata cómo fue la reacción de las personas al enterarse sobre la pérdida de su dinero. Ya cuando se dolarizó, ya fue el feriado bancario y todo, nos echaban la culpa a nosotros también. O sea, en ese aspecto también la gente se volcó que por qué no me da mi dinero, que si yo tenía 400.000 y ahora me da $1.000, por decirlo. O sea, ya era eso en dólar. Y entonces era muy poco, pues. Entonces la gente sí... O sea, nos echaba la culpa a nosotros como personas también, pues, o sea, no era el banco, sino nosotros como personas. Usted me robó, usted me quitó el dinero. Sin embargo, el cambio de moneda no fue del todo negativo. Para algunos fue una forma de adquirir bienes con precios más bajos. Sí hubo muchas personas que obtuvieron muchas ganancias y otras personas que no, porque, por ejemplo, hubo muchas ventas de casas, de vehículos, de terrenos. Entonces estos terrenos valían en sucres bastante, pues, por ejemplo 40.000 sucres, así 400.000 era en ese tiempo. Pero al dolarizarse, o sea, esas personas que compraron en 400, después se dolarizó y obtuvieron un terreno evaluado en $1.000, pero eran propiedades muy grandes, que ahora en la actualidad valen $100.000, así. Entonces sí hubo sus pros y sus contras. Por un lado sí hubo beneficios porque la gente empezó a comprar dólares. Yo estaba en la sección de compra y venta de divisas. Entonces ahí las personas eran las filas por comprar dólares. Entonces a nosotros sí nos convenía, pues porque a la cotización que estaba ellos compraban. Además de todo esto, nos cuentan cómo vieron ellas la medida de dolarización. Una de las peores decisiones que ese gobierno haya tomado. Se dejó como es manipular por sus coidearios o qué sé yo, por sus seguidores, e hizo una cosa absurda. No debió hacer, porque de esa manera nuestro país perdió bastante y nuestra gente tuvo que salir, nuestra gente tuvo que emigrar, irse a otros países a buscar la vida
Y hay gente que hasta la actualidad no puede regresar porque no se han podido recuperar. Para contar el dinero en sucres era cantidades muy grandes, pues, o sea, a veces teníamos que poner en tachos grandes la plata, un sucre, por ejemplo, 5 sucres, 10 sucres era un montón de plata. Entonces, para nosotros contar todo eso era bastante. Pero cuando ya se dolarizó, que valía el dólar 25.000 sucres, que era $1, ya contábamos $20, 30, 50. Entonces, para nosotros el trabajo ya disminuyó. Para mí sí fueron buenas, porque el Ecuador sufría un déficit de dinero y no tenía dinero en efectivo. Entonces, él, como decía, o sea, lo que amputé es un brazo, o sea, por no perder la vida, eso es lo que hizo. Porque íbamos a perder todo y el Ecuador hubiera estado muy mal si él no tomaba estas decisiones. Al principio no fue tan buena para nosotros porque no estábamos acostumbrados a la moneda como es americana, pero sí demoró unos días hasta poco a poco irnos adaptando. Sí. Pero, ¿hubo justicia por tal hecho? Hasta ahora no se ha hecho nada. Ningún gobierno ha hecho justicia de nada. Se diría que el gobierno anterior trató de hacer algo, pero igual no le dejaron hacer justicia y eso se quedó, como se dice, en el camino. Mi papi se jubiló y a él le dieron como 300.000, algo así. Y también obtenía su sueldo de jubilar. Pero al dolarizarse él perdió, pues, porque él tenía en el banco. Cuando fue a retirar eran como $700. Entonces perdió bastante y en la jubilación de lo que le alcanzaba, para el mes todo le iban a dar $200 de jubilación, pero ahora ya les incrementaron. Pasó esto, cosa que a veces muchas personas hasta habían tenido infartos, así, porque imagínese el impacto de que usted tenga su dinero de toda la vida y después vaya a retirar y le digan solo tiene 700. Yo creo que ya la gente, pero como le digo, mi papi nunca recuperó ese dinero. Entonces no hubo justicia, pues, en ese caso. Con sentimientos encontrados terminamos este segmento, tras haber escuchado la historia de personas que vivieron en carne propia el feriado bancario y posterior a ello la dolarización. Y recuerden, amigos, los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla.